to multinationals in Barcelona, Spain. Ron was a GS 15 with the federal government and wrote papers for the White House. Ron is also a conservative activist and a Catholic theologian committed to the resurrection of the Christian Western society. He's given seminars in Paris, Pisa, Madrid, Bogota, Barcelona, Bratislava, and Bucharest. Let's welcome retired Colonel Ron Ali. Thank you. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí, especialmente Edgar, muchísimas gracias por haberme invitado hoy, Saray, muchísimas gracias. Y nada, quisiera hablar un poco de la concepción de derechos humanos. Cuando yo estaba en la CIA, cuando estaba en el Pentágono, mi trabajo era explicar el porqué de las cosas y cómo habíamos llegado hasta donde habíamos llegado. En más de una ocasión me tocó explicar a la Casa Blanca, escribir papeles para la Casa Blanca. Así que, con su permiso, voy a explicar un poco hasta cómo hemos llegado, hasta dónde hemos llegado en la situación trágica que vive Hispanoamérica hoy día, una situación muy trágica, donde los derechos humanos, donde la libertad está amenazada. Como yo siempre he dicho, detrás de todo está la inteligencia cubana. Y ahora voy a explicarles el porqué. Muchísimas gracias por la introducción. Como ya me habían dicho, estuve 4 veces en Afganistán, asesor de la policía en Kabul, estuve en Irak, estuve en Colombia, en Plan Colombia. Muchísimas gracias por esa introducción tan bonita que me han hecho. Y nada, fui analista de la CIA, de la DIA, estuve en el Pentágono, estuve en la Security. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es derechos humanos? Es lo primero que tenemos que definir. Y voy a dar mi humilde interpretación de los derechos humanos, según las Naciones Unidas y según muchos organismos internacionales. Pues miren, los derechos humanos son todos esos derechos inherentes, que son naturales, que vienen de Dios, que vienen de la naturaleza, que se le da a todas las personas, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no estar sometido a la esclavitud y a tortura, el derecho a opinar, derecho a la educación, al trabajo, derecho a la familia. Si nos remontamos un poco en la historia de los derechos humanos, podemos retirar el mito ese de que los derechos humanos surgieron de la nada por generación espontánea hace 200 años. No, los derechos humanos llevan cientos y cientos de años. Podemos remontarnos a la Carta Magna, escrita por el cardenal Langton. Podemos remontarnos a cómo desde siempre la ley moral natural ha estado en la civilización cristiana occidental, defendiendo los derechos de las personas, de los pobres, de las personas que no tenían medios para con sí mismos, los derechos de los que estaban acusados de crímenes. Podemos ver cómo una persona tan famosa hoy día como la reina Isabel, la católica de España, fue una gran defensora de los derechos humanos. En el 1504 fue la reina Isabel quien dio el origen a lo que se llamaban las leyes de Indias, dando su opinión, dando su orden, ordenanza real, de que se defendieran los derechos, en este caso de los indios, que estaban en las tierras descubiertas, y que fueran tratados con dignidad. Más adelante, siguiendo el ejemplo de Isabel la Católica, podemos ver la escuela de Salamanca, también en España, cómo se dedicó a defender los derechos humanos, especialmente de los indios en este caso. Y especialmente en el 1512 las leyes de Burgos. Yo les recomiendo a todos ustedes, cuando tengan la oportunidad, vayan y estudien un poco de las leyes de Burgos, porque se ha reconocido universalmente las leyes de Burgos desde 1512 como el gran primer avance institucional de los derechos humanos en el mundo. O sea que no estamos hablando de hace 200 años en Francia, todo lo contrario, estamos hablando de España, estamos hablando de hace 500 años atrás en España, cómo se desarrollan los derechos humanos, lo que hoy conocemos como derechos humanos. Las leyes de Burgos son importantísimas. Por ejemplo, que los indios eran libres y deben ser tratados como tal, que los indios han de tener casas, que no se les podía confiscar sus propiedades, que los indios debían tener comunicación con los cristianos, que no se les debía obligar
que se le debía predicar, pero no obligar a la fuerza a convertirse al cristianismo. Los derechos, las leyes de Burgos son importantísimas para entender esta concepción cristiana occidental de los derechos humanos. La gente no lo sabe, pero no fue en Estados Unidos en el siglo XIX cuando se empezó a abolir la esclavitud. Estamos hablando de 1537, el Papa Pablo III, Sublimis Deus, donde enfáticamente condenaba la esclavitud de una manera muy, pero que muy directa. Las personas, los indios y toda persona que estaba sometida a la esclavitud no deben ser reducidos a la servidumbre, decía el Papa Pablo III en 1537. Y en el 1839, ya para hablar de los negros que trabajaban aquí en Estados Unidos, las personas extraídas de África, el Papa Gregorio XVI decía muy claramente que reprobamos, pues, en virtud de nuestra autoridad apostólica, todas las prácticas antedichas de la esclavitud como absolutamente indignas del nombre de cristianos. Estamos hablando precisamente 20 años antes de la guerra civil, antes de la guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos. Ya se defendía de una manera muy drástica los derechos de las personas a no ser esclavizadas, en este caso las personas traídas de África aquí a Estados Unidos. Los hospitales, ¿qué mejor que los hospitales para ser un ejemplo de los derechos humanos? Pues miren, los hospitales vienen desde el año como tal, desde el año 370. Claro, antes de eso había muchísimos doctores privados, gente que hacía desde la antigua Grecia y Persia, que hacía la medicina, pero no había ese concepto de hospital, donde hay un grupo de personas enfermas que se reúnen en el mismo edificio, pobres, muchos de ellos sin recursos para pagar por la medicina, por el cuidado, y venía gente a cuidarlo, especialmente a ese edificio. Ese concepto de hospital viene del año 370 de nuestra época, del año 390 de nuestra época. ¿A quién le gustan las universidades? A todo el mundo. Defensora de los derechos humanos, las universidades. Bueno, pues démosle gracias al Papa Gregorio VII, porque fue su decreto en el año 1079 lo que dio origen a lo que hoy llamamos universidad, y especialmente a la primera universidad occidental, en el año 1088, la Universidad de Bolonia. De ahí pasamos a la violación de los derechos humanos en nombre de los derechos humanos, en nombre de la libertad, de la fraternidad y la tolerancia, como por ejemplo el terror en Francia, entre 1793 y 1794, 40.000 personas asesinadas por no ser suficientemente revolucionarios, la guillotina. Pueblos enteros, muy fieles al rey o muy fieles a la iglesia, eran ahogados completamente, todo el pueblo, hasta el último bebé, hasta el último niño. Los sacaban de las casas, los llevaban al río y todos ahogados al mismo tiempo. Aquí empezamos ya a ver un cliché, empezamos a ver algo que ya las otras personas habían dicho: destruir la libertad en nombre de la libertad. Después, los voy a hacer libres, les voy a dar libertad, los voy a sacar de la pobreza. Pero el único problema es que antes de eso tengo que matar a la mitad de ustedes. Eso ya lo hemos visto con mucha anterioridad y lo seguimos viendo hoy día, desgraciadamente, en Hispanoamérica. Cruzamos el tiempo y llegamos al siglo XX, el siglo del comunismo, tan desgraciadamente extendido por toda Hispanoamérica y en el mundo. 2 millones de personas muertas en Camboya, el genocidio cambodiano, de 1975 a 1979. 2 millones. Así funciona el comunismo, así funcionan las dictaduras comunistas que destruyen la vida con la falsa promesa de dar libertad y sacar a la persona de la pobreza. De nuevo, les voy a dar la libertad y los voy a sacar de la pobreza a todos. Solo que tengo que matar a la mitad de ustedes primero. Así funciona el comunismo. La organización Archivo Cuba estima que, y esto es un estimado muy bajo, en mi opinión, que 3.116 personas fueron fusiladas en Cuba durante los años de la Revolución Cubana. Una revolución que fue protegida desde Estados Unidos por la prensa izquierdista, por la prensa lo que le llamamos liberal o progre, cuando pintaban a Castro como un Robin Hood,
La prensa, el New York Times, la prensa que nosotros vemos hoy lo pintaban como un luchador de la libertad, un Robin Hood, que iba a luchar contra la opresión de una dictadura muy malvada, y lo defendía. Creo que hasta una vez salió Castro con unos escapularios. De nuevo, un Robin Hood que va a dar la libertad y lo va a sacar de la pobreza, pero tiene que matar a muchísimos primero y esclavizar al resto. Así funciona el comunismo. Venezuela. Aquí los hermanos venezolanos ya conocen cómo funciona la situación en Venezuela. Pobreza extrema. Pero eso sí, les prometía Chávez primero y Maduro después que los iba a sacar de la pobreza a todos. Los prometía que les iba a elevar el nivel de vida, que iba a acabar con la justicia. Ahora, desgraciadamente, la gente tiene que salir corriendo de Venezuela a Colombia, tienen que arriesgar su vida, ir por el Darién, tratar de cruzar hasta Panamá, morir en el camino. Y eso es, de nuevo, es la falsa promesa del comunismo. Cuando se quita a Dios del medio, todo se derrumba. Y eso es el fundamento. Se quita a Dios o se pone un falso Dios, por medio se derrumba todo, se derrumba el sistema, se derrumba el nivel de vida, se derrumba la ley moral natural. En realidad el comunismo no es otra cosa más que 100 millones de muertos. Número 1 en el mundo. Olvídense de las demás dictaduras. Esto es lo que ha acabado con el mundo, esto es lo que ha acabado con la libertad, esto es lo que ha acabado con la vida en todo el mundo. 100 millones de muertos de Camboya, Rusia, China. Desgraciadamente hoy la libertad amenazada en países hermanos como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia. Y les voy a explicar el porqué. No son casos divididos. Esto lo expliqué yo muchísimas veces en el Pentágono, se lo explicaba a los generales, se lo explicaba a la gente del gobierno. No son casos divididos o aislados. Está todo coordinado por la inteligencia cubana. La inteligencia cubana es quien está detrás de todos estos movimientos revolucionarios, de todos estos movimientos electorales que le dan la victoria a la extrema izquierda en todo Hispanoamérica. Desde Colombia, desgraciadamente, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, todo está coordinado por la inteligencia cubana. Es el plan de Puebla, es el plan de Sao Paulo, coordinado y llevado a cabo por la inteligencia cubana. Ahora bien, aquí también tenemos nuestros problemas. La censura, la izquierda se hace miembro, se hace con el poder de las redes sociales, se hace con el poder de los medios de comunicación, y también tenemos que luchar contra eso, porque no podemos defender la libertad en otros países si no defendemos la libertad primero aquí en Estados Unidos. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, From Alexia Contractor, y mi último mensaje es este: yo sé que vamos a ganar, yo sé que el comunismo se derribará a pesar de su poder enorme que tiene, a pesar de que gobiernan los medios, a pesar de que gobiernan todo este aparato de adoctrinamiento, de lavado de cerebro en Hispanoamérica y de conquistar. Nosotros tenemos a Dios, ellos no. Muchas gracias. ¡Bravo! Nadie puede con nosotros. Amén. Está conmigo aquí encontrarme. Ok, estamos bien de ánimo, ¿verdad? Yes. Excelente. We're in good spirits. So we're going to take another break right now. Time for coffee break. There are empanaditas, parece, paninis. Grab yours, please, and enjoy. Volvemos in 10 minutes or less. Let's try to make it quick, because we have a little more to go. Thank you. Coño, yo pongo a saludar al Rachel.